A día de hoy, casi 2 años después, estas preguntas siguen sin respuesta. Es más, las sombras que rodean el mayor atentado terrorista de la historia de España, lejos de disiparse, no dejan de aumentar. Una lectura detallada del sumario que instruye el juez Juan del Olmo en la Audiencia Nacional descubre una gran cantidad de contradicciones, explicaciones parciales y datos incompatibles entre sí. Los hechos que conmocionaron a España aquel mes de marzo de 2004, lejos de aclararse, se siguen moviendo entre sombras. Esa misma mañana del 11M, oímos hablar de un portero de Alcalá de Henares. Un hombre que asegura haber visto a 3 individuos sospechosos merodeando alrededor de una furgoneta cerca de la estación de cercanías. Esa furgoneta es trasladada a dependencias policiales. Hacia las 3 de la tarde se localizan en su interior 7 detonadores, el envoltorio de un cartucho de goma 2 con restos de explosivo y una cinta con versos coránicos. En la tarde del propio 11M, un periódico inglés recibe un comunicado firmado por las brigadas de Abu Hafs al-Masri. En ese comunicado reclaman la autoría de los atentados de Madrid. Tras un día de sangre y dolor, la noche cae sobre Madrid. Un manto de tristeza y luto cubre la ciudad. De madrugada, en la comisaría de Puente de Vallecas, se revisan los bultos recuperados de los escombros en la estación de El Pozo. Entre esos bultos, se informa que se ha descubierto una mochila bomba sin estallar. En realidad se trata de una bolsa de viaje que esconde 10 kilos de goma 2, amasados con clavos y tornillos a modo de metralla. En la misma bolsa se descubre un teléfono móvil y una tarjeta telefónica. Precisamente, a partir de estos 2 elementos, la policía logra extraer pistas suficientes para detener con extraordinaria rapidez a varios de los supuestos responsables de los atentados. De hecho, a mediodía del 13 de marzo, la policía ya sabe quién ha vendido el teléfono móvil y quién ha vendido la tarjeta telefónica. Así, en plena jornada de reflexión para las elecciones generales, se producen las primeras 5 detenciones. Al mismo tiempo que se efectúan esas detenciones, surge otro hecho relevante. A media tarde del día 13, se recibe en la centralita de Telemadrid la llamada de un hombre que con acento árabe afirma haber depositado una cinta de vídeo en una papelera cercana a la mezquita de la M30. En esa cinta, según dicho comunicante anónimo, se ha grabado un mensaje reivindicando los atentados de Madrid. Cuando el ministro de Interior informa de ese descubrimiento, en la madrugada del mismo día de las elecciones, asegura que en la cinta se ve a un encapuchado que reivindica los atentados en nombre de Al-Qaeda. Estos detalles son comunicados, amplificados y comentados de tal forma que la sociedad española percibe que Al-Qaeda ha atentado contra España. Y como el gobierno no ha abandonado la tesis de la posible autoría de ETA, se empieza a difundir la idea de que el Ejecutivo miente y de que el apoyo a la guerra de Irak ha provocado la masacre. La noche del sábado, pocas horas antes de la apertura de los colegios electorales, varias sedes del Partido Popular son cercadas por grupos de manifestantes. Su objetivo es exigir al gobierno que reconozca que se trata de un atentado de Al-Qaeda. Según se van excitando los ánimos, los manifestantes llegan a culpar de la masacre al presidente Aznar y a su política exterior. ¡Asesinos! 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 2 años después, una lectura detallada del sumario judicial revela que aquella versión está plagada de sombras. Por ejemplo, se habló tanto de la furgoneta de Alcalá,
de la cinta coránica y de los restos de explosivo, que con esos únicos datos creímos saberlo todo. Pero nadie nos dijo que hasta 2 perros distintos habían examinado la furgoneta sin detectar ningún rastro de explosivo. Tampoco se comunicó que no solo el portero de Alcalá había visto a esos sospechosos que rondaban la furgoneta. Una taquillera de la estación de Alcalá llegó a hablar con uno de esos sospechosos. Según su declaración ante la policía, recogida en el sumario, ese presunto terrorista, a quien no pudo ver la cara, hablaba en español con acento de español. Otro dato. El comunicado remitido a un periódico de Londres apuntaba a un atentado de origen islamista. Sin embargo, como señaló en rueda de prensa el ministro del Interior, Ángel Acebes, ese supuesto grupo islamista, las brigadas de Abu Hafs al-Masri, carecía de toda credibilidad para los expertos internacionales, puesto que reivindicaba todo tipo de atentados. En el pasado, había llegado a reivindicar el apagón de Nueva York, que no se había producido a causa de ningún sabotaje. Más aún, se contó que la mochila de Vallecas, que apareció de repente en una comisaría, provenía de la estación de El Pozo. Sin embargo, no se dijo que, en realidad, era una bolsa de viaje y que el explosivo encontrado en ella no coincidía con el hallado en la furgoneta de Alcalá. La investigación demostraría después que la composición tampoco coincidía con la de las bombas que explotaron en los trenes. Más elementos a considerar. Las detenciones efectuadas en plena jornada de reflexión se presentaron como un éxito de las fuerzas policiales y una demostración de la autoría islámica. Pero lo cierto es que 4 de las 5 personas detenidas el 13 de marzo fueron puestas en libertad por el juez a las pocas semanas. Además, las dudas sobre la implicación del 5º detenido, Jamal Zougam, se multiplican con el paso del tiempo. Según el sumario, no hay ningún indicio definitivo que le vincule con los atentados. También se pasó por alto que 2 de las 5 personas detenidas eran indios de religión hindú. Poco probable, pues, que formaran parte de una trama terrorista islámica. Por otra parte, la supuesta prueba definitiva de la responsabilidad de Al-Qaeda fue el vídeo de reivindicación encontrado en la tarde del 13 de marzo, supuestamente en una papelera cercana a la mezquita de la M30. Y decimos supuestamente, porque del sumario se desprende que las fuerzas de seguridad encontraron la cinta en las manos de un policía nacional retirado, que según consta en el sumario, la había cogido de esa papelera de la M30. Entre el 11 y el 14 de marzo solo se conoció parte de la información. Todos los hechos que no avalaban la tesis del ataque islamista se empezaron a conocer tras las elecciones generales. La responsabilidad de Al-Qaeda como autora de la masacre de Madrid sigue repleta de sombras. En el sumario se recoge que los explosivos fueron suministrados por confidentes policiales asturianos, que estos explosivos fueron transportados desde Asturias por delincuentes comunes, que las armas que aparecen en los vídeos de reivindicación fueron suministradas por un confidente de la Guardia Civil, que los móviles, supuestamente utilizados en las bombas, fueron liberados por el Policía Nacional, Mausili Kalaji, que las bombas fueron montadas por el mismo Kalaji, según los informes remitidos al juez del Olmo por las fuerzas de seguridad, y que fueron colocadas por delincuentes comunes que cobraron 3.000 euros por mochila. Por tanto, si Al-Qaeda no suministró los explosivos, no transportó la dinamita, no facilitó las armas, no manipuló los teléfonos, no montó las bombas y no colocó los artefactos, entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Quién planeó? ¿Quién ordenó?
y quién ejecutó realmente aquellos atentados. También ha declarado el policía Kalahi, en cuyo local se liberó el móvil de la bolsa de Vallecas. Kalahi ha reconocido que trabajó para la UCIE. Además, según reveló El Mundo, un familiar suyo, su hermana, es traductora de esta unidad. El policía pasó de pertenecer al grupo terrorista Al-Fatah a ser escolta del juez Garzón. ¿Tipo de colaboración con el CNI? No, nunca. Sí. También le quisiera preguntar si algún familiar suyo trabaja como traductor en la UCIE y si es cierto, ¿qué familiares? Señoría, es... Si trabaja algún familiar suyo en la UCIE. Sí. Sí, ¿en qué cargo y qué familiares exactamente? No, qué familiar no, pero en qué cargo no sí. El traductor. La condición de policía de Kalahi no consta en el acta de su declaración, aunque no sabe por qué no aparece en ese documento, porque él siempre se ha identificado como policía. También ha declarado que recibió formación militar en el ejército sirio y en Rusia. Nunca. ¿Conocimientos de electrónica? Sí. A nivel de ingeniero técnico de telecomunicaciones. Uh-huh. ¿Conoce usted a Mutaz al-Malá? Sí. ¿Y a Muhannad al-Malá? Es el hermano de Mutaz, sí. ¿Lo conoce también? Es conocido. ¿De qué lo conoce? A Muhannad, no a Mutaz. Por ser el hermano de Mutaz. ¿Ha recibido usted formación en el ejército sirio? Yo creo que eso no tiene nada que ver con... Bien, eso lo decido yo, conteste. Sí. ¿Qué división? Militar. Pero dentro de la formación militar, ¿qué tipo de formación? Pues para ser soldado y algo más. Es cierto que lo digo señoría porque lo dice un documento de la causa. ¿Es cierto que intercedió usted en la operación Dátil por Mohamed Arabi Shehimi? Sí, es cierto. Es cierto. La primera noticia que usted tuvo de la investigación sobre los emails, según ha dicho, es anterior a su declaración. ¿Le llamó a usted la policía para que fuera voluntariamente a comisaría a declarar? No. Vinieron día anterior a la declaración. Di todos los datos y y les dije que si querían algo que me llamaran, que yo estoy dispuesto a todo. ¿Y le llamaron? No, vinieron a buscarme el día siguiente. Ah, directamente Sí, directamente. Vinieron 4 mastodontes y te vienes con nosotros. Y yo me tuve que ir. ¿Cómo 4 mastodontes? Bien, se refiere de una forma como mínimo poco cortés a compañeros suyos de cuerpo en aquella época. No, pero mi pregunta, señoría, iba más bien, ¿qué pasa? ¿Que no era voluntario que usted fuera? Me dijeron que tenía que ir. Dice que usted fue a declarar de manera voluntaria, no explica nada de que se iniciara ninguna investigación a raíz de la cual fueran a buscarle a su tienda. Mi pregunta es, ¿por qué no consta en su acta de declaración su condición de Policía Nacional? No lo sé, no me lo han preguntado, pero ya lo sabían. De hecho, me pidieron la pistola antes de entrar a declarar. ¿Y en su condición de Policía Nacional no le pudieron llamar para que fuera a partir de esa investigación? Debieron de haberlo hecho así, pero no lo hicieron. ¿Usted no ha trabajado en la UCIE? Estuve trabajando hasta el 1992. ¿Conocía a compañeros que estuvieron allí? Lógicamente que sí. ¿Y entonces cuál es la razón de que fueran 4 mastodontes, en sus palabras, a buscarle a la tienda? No lo sé, no entro en ese juego porque no me interesa. ¿No le interesa? ¿Ha estudiado usted en Rusia? Hice un curso en Rusia, de 6 meses. ¿Me puede explicar de qué? Un curso en una academia militar. ¿Conoció durante su estancia en Rusia a Mohamed Kafarna? No. ¿Ha dirigido campos de entrenamiento en Oriente Próximo para grupos terroristas como Hezbollah?
Bien, tiene derecho a no declarar y a no confesarse culpable, pero en fin. Si quiere... ¿En su condición de, Pues no. de militar sirio? No, ¿No? no. Rotundamente no. No más preguntas, señoría. Sí que Emina Conchita se pone en marcha el atentado más cruel de Europa con 3 personajes clave, un terrorista radical, Yamal Ahmidán, y 2 confidentes, uno minero, Suárez Trasorras, y el otro un conseguidor, Rafa Zuyer. El conseguidor se llama Rafa Zuyer, confidente policial a tiempo parcial, juerguista confeso, mujeriego y delincuente habitual. ¿Se considera usted culpable o inocente de esos cargos? Súper inocente, señoría. Insiste en que avisó de que la masacre estaba en ciernes. En la primera declaración fue inducido a lo que tenía que decir. Porque la Guardia Civil no le interesaba desde el primer día 12 de marzo que yo dijera a nadie que había avisado de los explosivos del 11M. Anteriormente a la 11M. Que usted va dando versiones absolutamente diferentes de quiénes asisten a esa reunión. Es tan absurda esa reunión que ni me acuerdo quién asistió. Es que es tan tonta esa reunión que ni me acuerdo quién asistió. No le di importancia a esta reunión, por eso me confundí de tantas reuniones, porque yo siempre quedaba con los asturianos y en los McDonald's. Se habló de tráfico de explosivos. En ningún momento. Es que si hubieran hablado de tráfico explosivo, hubiera avisado por... O sea, no avisó a la Guardia Civil de esa reunión. Vamos a ver. Según su versión, no hubo tráfico de explosivos. Es que no hubo tráfico de explosivos. Si hubiera habido tráfico de explosivos, se hubiera avisado. Y como había avisado 1000 veces anteriormente. Es decir, no avisó de la existencia de esa reunión a la Guardia Civil. Ni otras reuniones atrás. Bien. Pero avisaba siempre de que los asturianos, como ya estaban identificados, que venían a Madrid a ofrecer explosivos. Que venían a Madrid a ofrecer explosivos. El señor Trasorras venía a Madrid a ofrecer explosivos. Usted mantuvo también otros careos con Víctor. Sí, con el señor Víctor. Víctor es un oficial de la Guardia Civil que era su controlador. Que él bien reconoce, se le ponen ahora mismo el careo, él bien reconoce que yo le había avisado del tráfico de explosivos antes, porque a mí no me interesaba. El tráfico de explosivos es una cosa grave, por eso avisé. No voy a avisar del hachís porque no es grave. Víctor, el guardia civil que controlaba al confidente Rafa Zuyer. El agente, ascendido a teniente, ha dicho que no recuerda por qué no mencionó ante Del Olmo y ante la comisión parlamentaria que Zuyer le advirtió de que los asturianos podían mover hasta 150 kilos de explosivos. Sin embargo, como ha demostrado Gómez Bermúdez, un día antes de su comparecencia en el Congreso, realizó una llamada a Asturias relacionada con la dinamita. La llamada se produce el día antes de su comparecencia al Congreso y está clasificada como A1. ¿Y dice usted que se le olvidó simplemente decirlo en el juzgado, lo de los 150 kilogramos, y decirlo en el Congreso? Cuando un día antes llama expresamente a Asturias para este motivo. Bueno, pues por extraño que pueda parecer, así es. ¿Le mencionó algo acerca de alguna cantidad de explosivos? No recuerdo la fecha en que nos lo dijo, pero sí, no sé en qué fecha, no la puedo concretar, pero sí en un momento dijo que podían llegar a conseguir una cantidad en torno a los 150 kilos. ¿Por qué no mencionó usted este extremo cuando declaró ante el juez de instrucción del Central 6? Pues, en su primera declaración. Por olvido. ¿Por olvido siendo una cantidad tan importante de la que estábamos hablando? Tal vez no se me preguntó en concreto sobre ese detalle y bueno, pues evidentemente se me pasó. Lo dice el que lo diga en lo sucesivo porque es el que da fe, no yo. Sí, exactamente. Proceda, Roberto. Sí, ¿qué pasa, campeón? Oye, que creo que está aquí todavía, ¿eh? ¿Vale? ¿Crees que está aquí? Sí, estoy seguro que está aquí, porque creo, me ha dicho el otro que le ha llamado. Y está aquí todavía, macho. ¿Pero tú estás seguro que ese tío tiene algo que ver? Tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene... Roberto, me dicen que no se oye en el habitáculo blindado. Vamos, tiene goma 2. Sí, ¿qué pasa, campeón? Oye, que creo que está aquí todavía, ¿eh? ¿Vale? ¿Crees que está aquí? Sí, estoy seguro que está aquí, porque creo, me ha dicho el otro que le ha llamado. Y está aquí todavía, macho. ¿Pero tú estás seguro que ese tío tiene algo que ver?
Tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene mandos a distancia de 300 metros, tiene goma 2, o sea que... Bueno, pero... ¿Qué quieres saber más? ¿Qué quieres que te diga más? ¿Que me has conseguido algún dato? Vamos a ver. Ha estado en Valdemoro. Ha estado en Carabanchel. Teléfonos no puedo conseguir, tío, porque el otro lo tiene todo borrado. Lo está llamando el otro de una cabina, de un teléfono de un prohibido, ¿sabes? Solo sale llamada. Pero no tiene su teléfono. ¿Eh? Que lo llame el otro a él. Sí, el otro le llama al chaval que estoy hablando con él yo. ¿Entiendes? Pero bueno, porque... ¿no te puede decir algo de dónde puede estar el tío? Está donde te he dicho yo, coño. ¿Que vive ahí? Claro, él vive ahí. ¿Te acuerdas de la calle que te dije? Sí. ¿Os habéis ido o no os habéis ido? Sí. Pues en la calle, que son casas así muy antiguas. Sí, viejas, sí. Viejas, pues en la calle esta, yo lo he visto entrar en algún portal de esto. ¿Sabes? Un BMW 500, tiene un hijo, tiene una mujer también, española, está viviendo con su mujer, ¿me entiendes? Él siempre está en Bilbao y más cosas. El teléfono no lo puedo conseguir, tío. ¿Me entiendes? Pero... ¿No hay manera de poder conseguirlo? No hay manera, macho. Mi teléfono, el otro teléfono, no sé si lo tenía. Él sí tiene siempre 3 o 4 teléfonos, el pavo este, macho. Pero aunque haya alguno que haya tenido. Escúchame, llevo todo el día con esto, ¿eh, Víctor? Ya no sé. Te lo juro por mi padre que llevo todo el puto día con esto, tío. ¿Sabes? Pero... Y estoy en ello, y estoy más. Ha estado en las casas de Valdemoro, ha estado en la cárcel de Carabanchel. ¿Entiendes? Estaba en la cárcel de Marruecos también por un asesinato. Tú si te das una vuelta por allí y miras a ver si están los coches, tú no los conoces, ¿no? ¿Eh? Si te das una vuelta por allí para ver si tienen los coches o algo, tú los coches no los conoces, ¿no? Sí, los conozco, claro que sí. Es un 500, un BMW 500 negro, con llantas bonitas, con unas llantas bonitas, que parece un M5 el coche, ¿me entiendes? Y es que el BMW, yo creo que en todo el barrio ese debe haber uno. Es de él. Yo no te puedo decir que es él solo, a lo mejor hay unos cuantos más. Pero él tiene. Estoy segurísimo, ¿eh? Tú el teléfono de... O sea, no hay manera de conseguir, aunque sea un teléfono que haya tenido hace tiempo. Un número, macho. Un puto número. ¿Cómo lo hago yo? Vale, yo voy a buscarlo, tío. Voy a buscar algún teléfono, si... los de antes, a lo mejor, no sé. Vale, venga, yo me muevo por ese tema. Mañana de momento quedamos con los de con la casa y con los coches y con lo que va a estar Valdemoro. Si quieres, mira, ha estado detenido él aquí, ¿eh? Si quieres llevarme a algún sitio y yo te digo miramos las fotos y todo el rollo y te digo, es este. Ha estado detenido aquí y no sabes por qué, ¿no? Por droga, por robos. Pero la mujer está metida con él también en esto, ¿me entiendes? Está religiosa también y o sea que no es ninguna tonta. Yo tenía ahí cubriéndole tal, y su hijo tal, le tenía cubierto. Bueno, yo no te digo nada más, ya sabes lo que tienes que hacer, tío. Venga. ¿Vale? Venga, pues y te digo una cosa, si sale algo bien aquí, cuídame, ¿vale? Que te cuido, no te preocupes. No, o sea, no, ¿me entiendes? O sea, que yo no confío ni en Rafa, ni en tu jefe, ni nadie. Yo siempre contigo, ya lo sabes. Escúchame, tú confías, pero... Bien, ¿hay alguna razón por la cual sus manifestaciones en cada una de las declaraciones policiales y judiciales sean diferentes en cuanto a su contenido? El contenido de las declaraciones depende de mi estado de ánimo cuando estaba en la cárcel, porque yo no sabía ni qué hacer en cualquier momento. Yo estaba el día 12 de marzo cuando vinieron a hablar conmigo lo de la UCO para decirme que no diga nada, que tal, cuidado, yo me puse nervioso. Es normal que yo había avisado de unos explosivos que explotaron en el tren, entonces ¿qué culpa tengo yo de esos explosivos que explotaron en el tren? Quiero saber qué tengo yo de culpa si yo había avisado a usted, que representa la ley, que los explosivos se iban a vender meses antes del atentado. ¿Qué culpa tengo yo? Bien,
Por eso, pues en mis declaraciones estuve poco a poco diciendo pues, lo que me enteraba, de lo que me recordaba, de que estaba usted con 24 años, es que yo lo sé que no le ha pasado nunca eso, pero a mí me está pasando, es una cosa nueva para mí. Lo que Ha sido confidente o informante de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Yo digo que avisé de los explosivos del 11M, de que usted dice goma 2. Le pregunto si usted informó a la UCO sobre las sospechas que tenía de un supuesto ofrecimiento de explosivos por parte de Toro a algunos miembros de ETA. Y de Trasorras. De Trasorras más bien, sí. Hablo de las sospechas que usted adquiere a raíz de lo del teléfono en el año 2001. Ah, lo del teléfono. Yo hablé, claro, si los explosivos, ¿para qué valen? No. Usted, esas sospechas que adquirió a raíz de ver que el señor Toro le proporcionaba a Trasorras un teléfono a través del cristal, y que era el teléfono de una señora, de un preso, ¿usted esas sospechas se las transmitió a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil? Porque yo pensaba que hasta los asturianos eran de ETA. Porque explosivos, ¿para qué valen los explosivos en este país? ¿Y cuándo se la transmitió? Pues en febrero del 2000... en febrero, en marzo, en septiembre y en todo el año 2003, diciendo que esta gente quiere vender 150 kilos, que esta gente quiere vender 150 kilos. Sí, van a valer. Sí, que Trasorras y Toro querían vender 150 kilos. Trasorras quería vender... Yo lo que le pregunto es esas sospechas que usted tuvo acerca de una posible vinculación de Toro es que y yo miembros pensaba... de ETA. ¿Usted le informó a la UCO de eso? Pero claro que le informé. No me hable de los 150 kilos, luego le preguntaré por los 150 kilos. Vale, venga, a ver qué quiere. Esas sospechas que usted, la del teléfono, usted le comentó a la Guardia Civil que Toro había transmitido a Trasorras un teléfono a través del cristal. Yo comenté todas las sospechas que tenía sobre esa persona que ofrecía explosivos, porque los explosivos en este país que lleva 30 años matando unos explosivos es terrorismo. Toda es muy general. ¿Y esta en concreto se la transmitió a la UCO? Sí, todas las sospechas. Pues no diga todas, guarde silencio. Si le están preguntando por esta, limítese a esta. Luego añade, pero primero conteste. O sea, que esta también se la transmitió. Todo, muy bien. Porque los explosivos, todo lo que hay se lo transmite a la UCO. ¿Usted le habló a la UCO de ese ofrecimiento que habían hecho Toro y Trasorras, que le habían hecho, al parecer, en el año 2002 para sacar 150 kilos de explosivos? Claro que sí, lo reconocen ellos. Eso lo reconoce, efectivamente, su controlador en la UCO. ¿Usted les informó de esa cita que se produjo en febrero del 2003 en Las Rozas, en la que le entregaron una muestra? Claro que sí. Si lo he entregado yo a la Guardia Civil la muestra, ¿para qué se lo entrego? Usted, a partir de ahí, haga usted memoria, ¿les informó a la Guardia Civil de la entrega del detonador en el verano del año 2003? Vale, claro. Vamos a ver. ¿Le informó o no le informó? Claro que se le informó, si sabían que se me ha explotado la mano en el hospital cuando me visitaron. Usted dijo en la diligencia de careo que tiene con el oficial de la Guardia Civil que no le dijo nada del tema del detonador. Claro, porque a mí me lo trajeron Trasorras y Toro después de darme la muestra. No. Y como, déjame que lo explique, si no, no lo contesto, ¿eh? Es que si no lo explico, no lo contesto. Es que hay que explicarlo esto, ¿eh? Intente explicarlo, pero tiene derecho a no contestar. Claro, porque no me apriete, porque yo quiero explicarlo. Eso ya es una cosa que discutiremos. Eso usted tiene derecho a no declarar en cuanto Señoría, quiera. mira, es un derecho que no se le puede condicionar. Vale. Señoría, yo estaba avisando de esta gente que querían vender explosivos en Madrid. Me entregaron una muestra el 20 de febrero, como consta en las actuaciones. Cogieron y a los meses me vinieron a preguntarme por el tema de la bandera, porque querían eliminarle, porque se había chivado de ellos o no sé qué. En ese momento me hablaron por la gestión de la muestra, que qué has hecho, que si has buscado clientes. Yo que no, que todavía no, que la gente no sabía cómo funciona y tal. Le tenía que inventar una historia, porque lo que no voy a decir es que era para la Guardia Civil la muestra. Es que está claro que no voy a decir que me chivo de ellos. Está claro, ¿no? Entonces, el momento le dije que la muestra, no sé, tal, me dicen, es que no va sin cable. Entonces se fue para el Trasorras, para el coche, y cogió un cable, me dijo, no sé si funcionará esto, pero ese tienes que meterlo tal, y me explicó cómo funcionara. Y eso es lo que me ha dicho, porque a mí me ha dicho que no funcionaba, no sé qué. No le di importancia al detonador, le di importancia a la muestra. Y si yo aviso de la muestra,
¿Qué más da avisar de un cable o no dejar de avisar de un cable? Yo no le di al cable una importancia. En conclusión, de que le estalló el detonador no informó. No, informé informé porque se me explotó. Pero sí informó entonces. Claro que sí, si lo sabían, si vinieron a visitarme, lo sabía Mario, lo sabía todo el mundo. Porque yo, ¿qué voy a esconder? Vamos a ver, Javier, una cosa, puede contestar o no contestar. Una cosa es que lo supieran o que usted piense que lo supieran, y otra cosa es que usted se lo dijera. Lo que le está preguntando, guarde silencio, el Ministerio Fiscal, es si usted se lo dijo. Claro, le dije cuando me explotó, porque es que no le dije antes porque yo me he ido de vacaciones cuando me lo entregaron. Me entregaron en junio, creo, en julio. En ese momento me he ido de vacaciones, yo no le di importancia a un cable de guardia, tiré en mi casa y no le di importancia. Eso es lo que quiero dejar claro, que yo no le he pedido... Cuando le informó, vamos a ver, en junio, julio, le estalló, se va de vacaciones, etcétera, etcétera. Sí, me fui de vacaciones en todo agosto. ¿Cuándo les cuenta que le ha estallado el detonador, si se lo cuenta? Claro, cuando me pasó lo de la mano, se lo conté a Mario se lo conté a la Guardia Civil, y la UCO vinieron a verme, y lo sabía tras horas cuando me explotó en el hospital. Suficiente, seguimos. Mario Gascón, que le tenemos a través de línea con nosotros. Muy buenas tardes. Se lo conté a Mario se lo conté a la Guardia Civil, la UCO vinieron a verme Hola, buenas tardes, hombre. ¿Cómo estamos, Mario? Bien, bien. Mario Gascón, que vamos a recordar que era uno de los confidentes de la policía, amigo de Rafa Fugier, uno de los imputados en el atentado terrorista, conocía al chino. Tú conocías a toda la trama que aparece en esta historia y tú tienes tu propia versión de lo que ocurrió, Mario. A ver, en primer lugar, Tirano, te voy a decir lo siguiente. A ver, yo no he trabajado como confidente para la policía, yo he trabajado como colaborador para la policía. Confidente y colaborador, ambas cosas. O sea, que es mayor grado, por decirlo, de confianza que tenías tú con la propia policía, con la Guardia Civil concretamente. Sí, lo que no entiendo es por qué en documentos se me reconoce como colaborador de clase A1 y cuando no les ha interesado no me han hecho ni puñetero caso. Las declaraciones que yo he hecho en todo momento han sido en la misma línea y por otra parte pues vemos que ni siquiera ni por la parte política ni por la parte policial ni por la parte judicial se ha tomado ninguna medida, ni siquiera se me ha considerado las declaraciones que se hicieron y que se presentaron delante de vosotros, tanto en la Fiscalía como en el Tribunal. Mario, ¿qué es lo que tú vienes a decir en esencia en tu escrito que presentas a la Audiencia Nacional? Bueno, la esencia de lo que se presenta es lo siguiente. Los atentados surgieron, la mayoría de las personas que estaban trabajando eran personas absolutamente controladas por la Guardia Civil y por el Servicio de Inteligencia, y ese atentado no dejó de ser más que una mera manipulación por los servicios de inteligencia del gobierno español. Lamentablemente, el atentado lo provocaron unas personas, pero lo dirigieron otras. Esas personas que lo dirigieron, entre ellos está pues la cúpula de la Guardia Civil, de la UCO, y ellos los han ascendido, y mientras tanto hay otras personas que deberían de estar sueltas, como Rafa Suero, por mucho que le pese a algunas personas. Rafa Suero es una persona que yo personalmente lo contraté en la cárcel para trabajar para la UCO, al lado de unos guardias civiles de la UCO, y esa persona está pagando cárcel sin tener ningún motivo por el que están allí. Porque, muy por el contrario, lo que hizo fue trabajar para nosotros. Antes del 11 de marzo, ¿tuvo usted alguna información o conocimiento respecto a la existencia de un tal Serhan Ben Abdelmajid Faqez, alias el tunecino? En ningún momento supe su existencia de esa persona, ni la he visto en mi vida. No suele efectuar misquitas, yo más bien discotecas. Puede preguntar por mí todo Madrid. Dígale, ¿qué Malamari? En ningún momento, menos todavía. Tampoco lo conozco. A ver si yo digo que discotecas no van esa gente. De Rifat Anwar. ¿Quién es Rifat Anwar? Es que no conozco a nadie de lo que están. Yo le pregunto uno por uno, usted me dice, vale. No lo conozco. Vale, no lo conozco. No tenía información. Vale, es que... Vale. Mohamed Oulad Akcha. En ningún momento lo he visto en mi vida. Rachid Oulad Akcha. En ningún momento lo he visto en mi vida. Abdenabi Konja. En ningún momento lo he visto en mi vida. Mohamed Afala. En ningún momento los he visto en mi vida. Abdelmajid Buchar. No. Jamal Zougan. No. Basel Galjoun. No. Daoud Ounane. No. Monat Al-Malad Abbas. No. Fouad El Moravit. No. Larbi Ben Selan. No. Mustafa El Maimouni.
No. Faisal Alouch. No. Khalifa Imi Pardo. No. Said Berraj. No. Mohamed Belhat. No. Yusef Belhat. No. Hassan el Haski. No. Rabey Osman el egipcio. En mi vida he visto esas personas. Luego usted no pudo informar nunca a la Unidad Central Operativa, no pudo dar datos o informaciones sobre estas personas. Hombre, si y no las dio. Es que yo pero conozco el arma del crimen, avisé de lo que explotó en el tren. Fíjate ¿qué más ¿Conocía tiene? usted a Jamal Hamidán? A Jamal Hamidán como traficante de hachís. ¿El chino o Mowgli? No, Mowgli no. La Mowgli lo conoce su amigo Trasorras. Yo lo conozco como el chino por Madrid entera, que se conoce como Jamal el chino. ¿Y conocía usted también a Rachid Arlif? A Rachid Arlif, a Yassin, a Lotfi, a la mitad de marroquíes que ni siquiera están aquí acusados. ¿Transmitió usted a la Unidad Central Operativa alguna información respecto a Jamal Hamidán? ¿A qué se refiere? ¿Qué información? Usted, le pregunto, ¿usted transmitió alguna información? ¿De terrorismo? No. ¿A la Unidad Central Operativa respecto a Jamal Hamidán y su intención de hacerse con explosivos? Claro, es que no lo sabía, ¿cómo voy a avisar? De terrorismo no, es que no lo sabía, ¿y cómo voy a avisar? De los explosivos que voy a dejar a mi supuesta, que dice usted mi banda, a presentarles a unos tíos que había avisado unos meses después. Es que sería de un cabrón, si hubiera sido mi banda. Yo no sé si me explico. Si yo voy a presentar a unas personas para que vean de explosivos, que por lo menos sería persona, decirles, oiga, que a esa gente no hagáis nada con esos explosivos porque había avisado unos meses después y la Guardia Civil me está diciendo que está todo controlado. No los voy a dejar que sean detenidos en Asturias. Señor Fuller, usted sí ha reconocido que Toro y Trasorras le ofrecieron, al salir de la cárcel, o unos meses después, explosivos. Sí, Trasorras, sí. Pero no siempre ha declarado esto. ¿Y qué declarado? ¿Recuerda usted sus primeras declaraciones? La primera declaración, le voy a explicar, es que eso hay que explicarlo. La primera declaración, yo cuando me cogieron, eso hay que ir a la detención, hay que ir al 12 de marzo, hay que ir al 16 de marzo cuando me dijeron la policía que abandone España, ¿por qué vinieron a verme los tres oficiales el día 12 de marzo si ellos no sabían nada del atentado? ¿Por qué viene a verme el jefe de la UCO el día 12 de marzo? ¿Le preguntaron a usted si sabía algo del atentado? Claro. Claro, les dio entonces alguna información. ¿Cómo le voy a dar esa información si no lo sabía hasta el día 16 o el 15 cuando Toro me dice de su cuñado y el otro me dice que se rumorea cosas en lavapiés? ¿Por qué no después? Usted? Sí, señor Fuller, me va a perdonar. Pregunta. ¿Por qué usted el 12 de marzo no transmite a la UCO la información que tenía respecto a Jamal Hamidán? ¿Y cómo lo voy a saber para transmitirla? Si luego me informé y me he ido investigando, como pongo interés en sacar la información para ayudar a usted y a todo el mundo, no me haga hablar. Bueno, mire usted, ¿cuándo salió usted de prisión? En febrero del 2002. ¿Y cuándo vuelve a entrar en contacto usted con Toro y Trasorras, o con Toro o con Trasorras? Hombre, yo contacté con ellos después cuando yo hablé con la UCO, porque Trasorras iba ofreciendo en Madrid. Pues, lo que quiero dejar claro es una cosa, antes de explicarle lo que tengo que explicar, que los asturianos en marroquíes se conocían antes, ¿me entiendes? O sea, Madrid y Asturias ya se conocían. Que yo no traje a Asturias, ya sé dónde va a ir. Pero yo no traje a Asturias a Madrid. Bien, eso ahora contesta claro. Por eso hay una foto, lo que hemos visto el otro día, de un tal Yassin Nordin y otros Ceutís y otros no sé qué, Claro, si conocen marroquíes, todo el mundo sabía que Trasorras vendía explosivos. Yo le hago una y soy de los únicos gilipollas que ha ido a la policía de Le he hecho una pregunta concreta que no sé si me la ha contestado. Dime, otra vez le voy a explicar, porque hay que explicarlo. Pues yo sé pero dónde lo va que ocurre es que si usted, cada vez que le hacen una pregunta, se pone a explicar otra cosa, se pierde usted. Vale, pregúntame usted, por favor, lo de la pregunta. ¿Cuándo le hacen el ofrecimiento de los explosivos Toro y Trasorras, o Toro o Trasorras? El Trasorras me ofreció explosivos en Madrid. Me ofreció a mí, ¿cuándo? Creo que en febrero, en 2003, al final del 2002. Finales del 2002. 2003, por ahí. Los primeros del 2003. Sí. De ahí viene el tema de la muestra. Ay, hombre, es que vamos... Claro, ahí viene el tema de la muestra que me dijo la UCO que hablara porque yo avisé a la... Yo he denunciado. Le voy a contar cómo fue la denuncia. Yo he denunciado unos hechos que me pareció graves, como es el tráfico de explosivos.
Hablé con 2 guardias civiles y me dijeron, ¿estás tú seguro? Digo, claro que sí, que hay unos tíos que me ha venido a mí, un tío que me ha dicho que tenía explosivos, que compra hachís, que consta en el informe del 27 de febrero del 2003, consta en un informe de la Guardia Civil como que Rafa Subir ha avisado de unos estudiantes que iban ofreciendo explosivos a cambio de hachís a unos marroquíes, que constan que hay unos marroquíes ahí que compraban hachís, es que constan en el informe. Entonces, en esos momentos, yo hablé con el señor Víctor y el señor Rafa. Me dijeron, oye, para estar seguro tenéis que ayudarnos un poquito más. Una muestra. Entonces yo, por dar la cara por este país que considero mi país, pide una muestra. Hablo con ellos y me dicen, pídeles una muestra para asegurarnos si es verdad lo que... Y le dan la muestra. Y me da la muestra. ¿Y dónde le entregan la muestra? En Villanueva del Pardillo, al lado de mi casa. ¿No fue en Las Rozas? Al lado de mi casa, yo le digo. No, en la puerta de mi casa la muestra. Las Rozas fue el detonador. El detonador fue en Las Rozas. En la puerta de mi casa fue la muestra del... Que lleva diciendo en sus declaraciones judiciales siempre que la muestra se entregó también en Las Rozas. Vamos, no. ¿Dónde le digo? Muéstrasela, aquí estamos aquí en vía pública, muéstrala. ¿Dónde le digo? Usted dice Villanueva del Pardillo. En la zona esa, da igual, pero me entregaron una muestra. Bien, ¿qué hace usted con la muestra? Pues la entrego a la Guardia Civil. Y a partir de ahí ya no aparecen ni los explosivos ni usted informa más a la Guardia Civil. ¿Qué quiere usted que haga más? ¿Informar? ¿Qué más? Si le estoy dando el arma del crimen. Bien, pero la pregunta... Mira, usted, lo de la muestra, cuando me entregaron la muestra, es normal, porque yo lo que no voy a decir al señor otras horas, oye, que es que la muestra era para la Guardia Civil. Lo tendré que decir que era para unos tíos que tal, inventé unas historias de que era para una mafia, para unos malos, y que él me vendió, él me daba la muestra para enseñársela a una mafia. Él no sabe en ningún momento que estaba explicándolo a la Guardia Civil que depende de ellos nuestra seguridad. En el momento ese, déjame explicar. Sí, acabe. En el momento ese, después de la muestra, me vienen y me preguntan qué he hecho con la gestión. Y yo le estaba dando largas. Y pasaron los meses y ellos me preguntaban, oye, joder, ¿cuándo va a haber clientes? ¿Cuándo? Y yo le daba, no, hombre, es que los colegas y tal, hasta el día del detonador, que se acuerdan de que la muestra es que no funciona, que mis colegas no saben. ¿Usted ha visto a Trasorras o a Toro con 150 kilos de explosivos? Explotador no lo entré, ¿no lo has visto? ¿Usted les ha visto? No le está preguntando eso, está preguntando si los ha visto usted a ellos. No he visto la muestra, por los donde se saca la muestra, se saca los... Le vuelvo a repetir que eso son conclusiones que podrá extraer o no el tribunal. Vale, claro, yo no lo he visto. Usted conteste sobre los hechos objetivos, sobre los hechos que se le pregunte. Vale, yo lo que es 150 ni 200 ni 1000. Yo vi la muestra y por donde sale la muestra salen otras muestras. El minero, el cooperador necesario Emilio Suárez Trasorras, es de Avilés. Sin él nada habría sido como fue. Trabajó en Mina Conchita hasta que lo jubilan en 2002 por esquizofrénico. Trasorras no era un delincuente cualquiera. Trabajaba como confidente para un comisario de policía de Avilés. ¿Ha pedido usted la policía que oculte algún hecho al juez instructor? Sí, señor. ¿Qué hechos le ha pedido que oculte? Me han dicho, primero me ofrecieron ser testigo protegido, luego me dijeron la típica declaración que tenía que hacer para involucrar a los moros y que mi mujer y yo saldríamos como testigos protegidos y que entonces no habría ningún problema y que yo no entraría en la cárcel. Además, a preguntas del abogado José Luis Abascal, el confidente ha dejado claro que el CNI le ofreció dinero por implicar a Yamal Zugam. Es cierto, como declaró en una entrevista en el periódico El Mundo, y como antes ha comentado aquí, que le propusieron inculpar a Yamal Zugam a cambio de dinero o de nombrarle testigo protegido. Sí. ¿Quién le propuso que hiciera esto? El CNI y el comisario que estaba en Avilés. Pedro Marful, el jefe de la Policía Judicial de Oviedo, ha reconocido que se le escapan los motivos por los que fracasó la investigación sobre los explosivos. No obstante, ha confirmado algunas revelaciones que el confidente Nayó hizo en una primera reunión. Se habla de que se está tratando de vender a la organización terrorista de explosivos por parte de Antonio Toro. En la primera, con el testigo protegido que es relacionado, que he mencionado, me habla de que ETA está detrás de unos explosivos que tenía Antonio Toro. La cúpula de la Guardia Civil de Asturias continuaba declarando por la tarde. Se esperaba mucho de los agentes que controlaban las demarcaciones en las que se gestó la trama asturiana de explosivos. Sin embargo, si algo han hecho estos altos mandos ascendidos por el Partido Socialista, ha sido declinar responsabilidades y reconocer que se enteraban de todo por la prensa. ¿Usted tuvo conocimiento de una cinta que grabaron
que un guardia civil dice que grabó a ese confidente? Yo tuve conocimiento cuando leí el periódico y que lo decía. ¿Se enteró por la prensa? Por la prensa. ¿Usted tuvo conocimiento de que los miembros de la UCO de Madrid también estaban investigando tráfico de explosivos en Asturias? Bueno, por lo que tengo oído, en la prensa, la UCO hizo investigaciones en el año 2003 y la cinta es la grabación de una conversación del año 2001. Ya, pero lo que sabe usted es por la prensa referente a la UCO. Yo me he enterado de la UCO y de otras cosas, de que estuvo en Villabón, etc., por la prensa. El terrorista Yamal Hamidán, el chino, suicida de Leganés. Nació en este barrio de Tetuán en octubre del 70. Es el encargado de la logística del atentado. En el otoño de 2003 empieza a gestionar la dinamita. La viuda del chino, uno de los presuntos suicidas, había relatado en el diario El País las conversaciones previas que había mantenido con su marido. Sin embargo, ante el tribunal del 11M, la testigo conocida como Rosa cambiaba su versión. ¿Habló usted con su marido el día 3 de abril del año 2004? El día de la explosión de Leganés. No. Muchas gracias, nada más. Apenas unos días después, El País conseguía una nueva entrevista con Rosa en la que ésta reconocía que había mentido al tribunal. El presunto autor material de los atentados tenía el teléfono pinchado desde el 12 de diciembre de 2003. Traficaba con drogas, estaba en busca y captura, tenía documentación falsa y amenazaba con matar a su novia. Todos estos datos se desprenden de las conversaciones que Yamal Hamidán, alias el chino, mantuvo desde su teléfono móvil durante los 3 meses anteriores a los atentados del 11M. A pesar de todo, la policía nunca le detuvo. Lo publica hoy el diario El Mundo a partir de información extraída del sumario judicial. El presunto terrorista muerto en la explosión del piso de Leganés estaba siendo controlado desde el 12 de diciembre de 2003 a través de su teléfono móvil, que había sido pinchado por la policía. A esto hay que sumar que tras el 11M, cuando varios indicios apuntaban a este personaje como presunto autor material de la masacre, tampoco se le detuvo. El chino y uno de sus hombres tenían sus teléfonos intervenidos antes del 11M. Gracias a eso, por ejemplo, tenemos muchos datos sobre el supuesto transporte de explosivos desde Asturias a Madrid, el fin de semana del 28 de febrero de 2004. Sin embargo, el 12 de marzo, al día siguiente de los atentados, la policía solicita al juez que se interrumpan esas escuchas a el chino y a uno de sus hombres. Lo normal, cuando se producen hechos delictivos, es que se intervenga el teléfono de los sospechosos después de cometido el delito. Sin embargo, en el caso del chino, nos encontramos con que el teléfono ya lo tenía intervenido y que lo que se hace es interrumpir las escuchas, nada más producirse los atentados. ¿Viste al chino días después del atentado? Efectivamente. ¿Qué te contó el chino? ¿Qué te contó el chino? Esas son unas declaraciones que ya se han hecho y que yo con el chino tenía un trato, claro, era parte de mi trabajo como colaborador de la UCO, era infiltrarme con ellos. Entonces el chino lo que pretendía es que abriéramos un club en la zona sur con la colaboración de un gran traficante de hachís. Ha sido colaborador de los servicios de inteligencia españoles. ¿Sigue siendo en la actualidad colaborador de los servicios de inteligencia? Españoles no. Españoles no. Bueno, ¿y eres testigo protegido en la causa del 11M o fuiste testigo protegido? No sé si en la actualidad lo sigue siendo. Creo que continúo como testigo protegido, pero a mí me asignaron, el juez del Olmo me asignó como testigo protegido, pero eso fue también una patraña, porque resulta que algunos de los miembros de la Guardia Civil, los que me llevaron al tribunal a presentarme delante del juez del Olmo, antes de entrar me indicaron cómo iba a tener que hacer esa declaración, ante quién iba, pero nada, como cosa de 10 minutos, una cosa así. Tuvimos unas diferencias con la fiscal Olga, que se comportó para mi gusto bastante groseramente, y bueno, ahí yo solicité
solicité que se me declarara como testigo protegido ante el juez, sin ningún abogado, por supuesto, delante, y se me declaró testigo protegido. Ellos lo que querían, en un principio, cuando se hicieron las primeras declaraciones en las cortes y todo esto, me dijeron que ellos me iban a salvaguardar, que no había ningún problema, que yo no hacía falta que fuera delante de los políticos. Después, cuando hablamos con Del Olmo, me dijo que tranquilo, que bueno, que se me iba a proteger, y después en varias ocasiones fui ocasión de agresiones y me tuve que marchar del país, lamentablemente, sin tener que declararme en el juicio. Pero fíjate, Mario, que y tenemos que cortar ya porque no tenemos tiempo para más, pero lo que nos estás contando es algo tremendamente fuerte. Nos estás diciendo que los servicios de inteligencia y la Guardia Civil organizan a los presuntos moritos de lavapiés, con el chino encabezando el grupo, para que pusieran las bombas. A ver, Tirado, lo he declarado y lo he puesto por escrito. Inclusive la mano derecha del general, ahora mismo ya general porque lo han ascendido, Félix Hernando. La mano derecha es el capitán Paco París. Yo hice unas denuncias muy claras y muy concretas sobre que Paco París me puso un arma y me amenazó de muerte. ¿Cierto? De esas declaraciones que yo hice ante la Fiscalía y ante el Tribunal, ante la Audiencia Nacional, nadie se ha hecho eco. No ha llegado a ningún término. Entonces, si la persona que es de la mano derecha de Félix Hernando tomó esa actitud conmigo para que yo no hablara y mantenerme fuera de todo esto, díganme ustedes qué lectura tiene. Si es mentira lo que yo estaba aportando, ¿por qué no se me acusó de falso testimonio contra un cuerpo de seguridad del Estado? ¿Dieron a usted la orden de no mantener contactos con Suárez Trasorras y con Rafa Zulier cuando estos ya estaban en prisión? No sé si dieron ninguna orden, yo creo que no, porque no necesitan darme ninguna orden. Roberto, pantalla. La furgoneta de Alcalá fue encontrada gracias a las declaraciones de un portero de la zona. Según su relato, recogido en el sumario, el portero asegura haber visto a 3 individuos sospechosos alrededor de aquel vehículo en torno a las 7 de la mañana. Esto era a las 7 y menos 5 de la mañana cuando me levanté, un poco más, un poco menos. Y cuando abrí la puerta del portal, veo una imagen de una furgoneta y 3 personas. 2 en la parte delantera de la furgoneta, una en la parte trasera, y fue un impacto brutal porque estaba completamente encapuchado. Según sus declaraciones, los individuos iban tapados de modo que no se les podía ver la cara. Uno de esos individuos se dirigió hacia la estación con una mochila, momento en que el portero le pierde de vista. Llevaba la cara tapada hasta lo que es un gorro negro, creo que era un gorro negro, y un pañuelo que solamente se le veía lo que es los ojos. Y yo intenté seguirle, lo que pasa es que bueno, tampoco era mi obligación y ya, como iba muy deprisa, yo seguí, recogí los periódicos en la estación y luego a la vuelta, como suelo ojearlos la portada, pues ya no me fijé más. Sin embargo, los individuos que ese portero vio no le parecieron árabes, sino más bien europeos del este. Podían ser extranjeros, pero no precisamente de raza árabe. Yo nunca precisé de la raza que fueran, que mi impresión es que eran extranjeros, pero podía pensar que eran rumanos o polacos. Hubo otro testigo que vio a uno de esos individuos aquella mañana, la taquillera de la estación de Alcalá. Esta mujer llegó incluso a hablar con él. El presunto terrorista le pidió un billete primero para Coslada y luego para Torrejón. Según la taquillera, aquel individuo, al que no llegó a ver la cara, hablaba en español con acento de español. Entendiendo, lo lógico es que
¿Recuerda cuántos billetes compró? En este momento la verdad es que no recuerdo nada. No puedo ratificar en lo que declaré, pero vamos que... ¿Recuerda si la conversación fue rápida, es decir, pedir un billete, pagar y nada más, o mantuvo algún tipo de conversación con usted? Sí, hubo una conversación que, vamos, tuvo un tiempo ahí para sacar el billete, más de lo normal. Incluso haciendo preguntas de algo que a lo mejor ya conocía, no sé, algo raro. Incluso cambió de idea respecto al destino en algún momento. Sí, creo que sí. ¿Es posible que primero le pidiera un billete para Torrejón, luego cambiara de idea y pidiera uno para Coslada? Sí, hubo una serie de preguntas para sacar unos billetes, después se decidió por otro. ¿Qué idioma hablaba esta persona? Hablaba normal en castellano. ¿Con algún acento extranjero? Yo no le noté nada. ¿Usted le notó un castellano correcto sin acento? Sí, no habló muchas palabras, pero lo que habló era normal. ¿Recuerda si esa persona llevaba alguna bolsa o alguna mochila? No lo... ¿Recuerda si iba sola o acompañada de alguien? Tampoco. Y finalmente usted, al enterarse de los atentados y de la aparición en la calle al lado de la estación de una furgoneta relacionada, etcétera, es cuando usted lo relacionó y... Sí, esa misma mañana, cuando ya, vamos, nos desalojaron, estuvimos, hubo después la amenaza con la furgoneta, de que si había una bomba y tal, entonces se comentó que un señor había visto unos encapuchados por una valla, y entonces fue cuando le comenté al compañero, y que hemos dado el billete esta mañana, pues es lo que me llamó esa misma mañana, después de los comentarios que se oían. Muy bien, pues muchas gracias, no hay más preguntas, señoría. Gracias. Ministerio Fiscal, ¿alguna pregunta? Perdón, la acusación, constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. Sí, con la venia, nos adherimos a las que ya se han realizado y le iba a pedir una matización. Esta situación que se produce con esta persona, en su trabajo habitual, se daban situaciones similares, gente que venía cerrada, que hablaba de esa manera o que no se la entendía, que hacía cambios de billete. No, precisamente llamó la atención por la forma de querer hablar, de que no se destapaba, y además no era un día tampoco normalmente muy frío para ir tan tapado, y aunque vayas tapado y haga frío, pero lo lógico es que si no te están entendiendo bien, sí te destapes, hagas algo para que te entiendan. Sí. Y bueno, hicimos incluso comentarios graciosos en cuanto a esto, ¿no? Sí. Que después, por eso nos acordamos más, porque fue una cosa como que llamaba la atención. Fue normal, y en ese mismo momento con el compañero hicimos comentarios graciosos, pero que después a lo largo de la mañana y pasar lo que pasó, pues nos acordamos más porque no fue una cosa normal, porque lo que hacemos es ver un billete tras otro y... Sí, porque además ustedes verán cientos de personas a lo largo... Exactamente, es que es una cosa automática, sin embargo esta persona se quedó más de lo... Llamaba una atención especial. Sí. Ha dicho usted que no se le notó ningún acento extraño y que su tez era oscura. ¿Estamos de acuerdo? Tirando más a oscuro, sí. Más a oscura, pero... Yo pensé, sí, más... Sí, no era, digamos, no me pareció de aquí. ¿No le pareció de aquí? Eso es lo que le quería preguntar. O sea, ¿podría usted decir, ve usted a mucha gente a lo largo del día, si podía tener rasgos árabes o rasgos sudamericanos? Sudamericanos más. ¿Más tirando a sudamericanos? Sí, pero vamos, es una pura, no sé, conjetura. Porque realmente no se le veía. Perfecto, o sea, no se le veía, no puede determinar los rasgos. Sí, no. De acuerdo, ninguna pregunta más. ¿Por qué nadie informó a la opinión pública de que las personas vistas en la furgoneta y en la estación de Alcalá no parecían árabes? La policía llegó a las inmediaciones de la estación de Alcalá poco después de las 10:30 de la mañana. Nosotros el día 11 a las 10:30 de la mañana recibimos un comunicado por parte del presidente de la comunidad de vecinos de calle Infantado, donde vive el portero que dio la primera información. Nos dio la matrícula de esta furgoneta, este ciudadano, comprobamos que la furgoneta estaba sostenida y automáticamente iniciamos un dispositivo en la zona para comprobar todos los datos que nos habían dado.
El lugar fue acordonado y se hizo venir a 2 guías caninos para inspeccionar la furgoneta. Primero, uno de los perros examina la furgoneta por fuera sin encontrar nada sospechoso. Después, se manda llamar al otro perro, que examina también la furgoneta, de nuevo sin encontrar ningún rastro de explosivo. Aquella furgoneta sería llevada al complejo policial de Canillas. Solo tras una nueva inspección en este cuartel de Canillas, la policía comunica que han descubierto restos de goma 2 en la furgoneta. Nadie ha explicado por qué 2 perros distintos no detectaron ese explosivo en la primera inspección realizada en Alcalá. En realidad, lo que se encontró en la furgoneta ni siquiera era goma 2 pura. Los informes realizados por la policía científica el mismo 12 de marzo señalaron que los restos de explosivo encontrados en la furgoneta contenían otro componente, además de goma 2. Ese segundo componente es metenamina, un producto químico que se utiliza en la fabricación de ciertos explosivos militares como el RDX. Tampoco este dato se hizo público, aunque más inexplicable resulta que tampoco fuese comunicado al juez del caso. Durante más de un año, el magistrado siguió creyendo que lo que había en la furgoneta de Alcalá era goma 2 pura. ¿Por qué no se informó de que lo que había aparecido en la furgoneta de Alcalá no era goma 2 pura? En la furgoneta de Alcalá no solo aparecieron detonadores y restos de explosivo, también se encontró una cinta coránica y numerosas prendas de ropa con el ADN de algunas de las personas supuestamente vinculadas a la trama del 11M. Todo un muestrario de pistas que, incomprensiblemente, no incluía huellas dactilares. Ni una sola huella pudo ser recuperada de la furgoneta de Alcalá. ¿Cómo se explica que esas personas que se dejan comprometedoras prendas de ropa en la parte posterior de la furgoneta no dejen ni una sola huella dactilar, ni en el volante, ni en el cambio de marchas, ni en la puerta, ni siquiera en la famosa cinta con versos del Corán? Las únicas huellas identificables aparecen en la bolsa de plástico donde se encontraron los detonadores y los restos de explosivo. Sin embargo, esas huellas son tan fragmentarias que las identificaciones resultan más que dudosas. De hecho, el FBI identificó la huella del dedo medio como perteneciente a un abogado americano, Brandon Mayfield. La policía española, por el contrario, atribuye esa misma huella al argelino Daoud Ougnane. ¿Realmente fue utilizada por los terroristas del 11M la furgoneta de Alcalá? Esta mañana la 17ª sesión del juicio del 11M ha deparado un nuevo golpe a la versión oficial de los atentados. El protagonismo ha sido de nuevo para la Renault Kangoo. Primero fue Sánchez Manzano y hoy un agente ha ratificado que la furgoneta llegó a Canillas una hora antes de la registrada en los informes policiales, tal como adelantó Libertad Digital. ¿Recuerdo esto sobre qué hora llegarían al complejo policial de Canillas? Sí, esto sería aproximadamente sobre las 12 de la tarde, aproximadamente, 2:30. Lo que dije fue que no tocaran nada y que trasladaran la furgoneta a la Comisaría General de Policía Científica. ¿Usted cuando llega la furgoneta a Canillas, no recuerdo la hora en que ha dicho más o menos? No lo recuerdo. No lo recuerda. No, porque es que además en el control de acceso siempre se apunta la entrada de todos los vehículos y ese día debió ser por las circunstancias del día, no se tomó nota de la entrada de la furgoneta. ¿Usted ordenó a la policía de Alcalá de Henares que llevaran la furgoneta a la tienda de Canillas? Sí, correcto. ¿Dónde había que llevar esa furgoneta? Pues en principio
Lo que determinamos es que fuera trasladada a la comisaría de Alcalá de Henares, cuando nos comunican que la furgoneta no va a ir a la Brigada Provincial de Policía Científica, sino a la Comisaría General de Policía Científica en Complejo Policial de Canillas. Declaraba el funcionario policial 79.858, uno de los primeros agentes que acudió al lugar y realizó la inspección ocular del vehículo. Hasta en 3 ocasiones ha asegurado que la furgoneta estaba vacía. Hasta donde me llegó la vista y no había ningún elemento que interceptase mi visión. Por eso también se llama guía caninos y ATEDAS, porque la inspección ocular exterior no era suficiente para aportar las medidas de seguridad que tenía que tener. ¿Usted vio algo en la zona de carga? ¿Desde dónde estaba? Cuando abrieron la furgoneta, no, Sí, no aprecié nada. ¿Usted observó que el perro que entraba en la furgoneta tuviera que esquivar algún objeto? No. A preguntas de la fiscal, este agente también ha confirmado que cuando los policías abrieron el vehículo con una palanca, pudo observar que en la parte de carga no había nada. ¿Entró alguno de los perros dentro de la furgoneta? Sí. ¿Cuántos perros? Que yo recuerde, entró uno. Primero hicieron un acercamiento, una aproximación con el perro al vehículo, y después de dar un resultado negativo, o sea que no detectó ninguna sustancia explosiva, un funcionario ajeno a los de la Brigada Provincial de Información apalancó el portón trasero de la furgoneta y entonces la pudo abrir y entrar un perro. Hay que recordar que al día siguiente, en las instalaciones de la Comisaría General de Policía Científica en Canillas, se encontró en esa misma furgoneta 61 evidencias, casi 100 objetos, 7 detonadores, 2 mantas, una bolsa con 14 chalecos, bolsas con herramientas y un largo etcétera que ni los agentes ni los perros policía percibieron. La furgoneta en la que aparecieron 61 evidencias estaba vacía o prácticamente vacía en el aparcamiento de Alcalá. Hasta 7 miembros del Cuerpo Nacional de Policía declararon por separado en el juicio, coincidiendo todos ellos en que dentro de la furgoneta no había ningún objeto relevante o grande, sino básicamente solo un chaleco reflectante. ¿Qué objetos vio usted en la furgoneta? No, un chaleco reflectante, pero que no había nada que nos llamara la atención para que fundiera sospecha. A eso voy. Esa furgoneta estaba tal y como sale de fábrica, es decir, sin objeto alguno, o allí había objetos. Pues es posible que hubiera objetos, pero en cualquier caso lo que miro es si había algo que me llamara la atención en ese sentido. Eso es lo que estaba buscando en ese momento, que hubiera algo que revistiera peligrosidad. Podría haber objetos, no sé, como un bolígrafo o cosas similares que en principio no me llamaron la atención por eso. Y en ese momento el operario de la grúa se da cuenta que tiene una velocidad metida y va él mismo a hacer la maniobra de quitar la velocidad. Yo le digo que espere, que esa maniobra ya la realizo yo con el fin de no destruir o alguna prueba, algún indicio que pudiera haber, y es cuando entro por la parte posterior de la furgoneta. Vamos a ver, y cuando usted entró, nos ha contado en la zona de carga para quitar el seguro de la puerta de adelante, había muchos objetos. ¿Había algo en la zona de carga? ¿Qué vio usted en la zona de carga? Pues no le puedo precisar tampoco, porque la única idea que llevaba en ese momento era simplemente el levantar el seguro de la puerta, y no me fijé en otra cosa más que en eso. ¿No tuvo que esquivar ningún objeto para llegar hasta la puerta? No. Usted cuando entró en la parte de atrás de la furgoneta para abrir el seguro, ¿pisó una maza? No que yo recuerde. ¿Un destornillador? No sirve ni... ¿Pisó algo que a usted le dificultara la entrada? En principio no aprecié ningún objeto, ningún elemento que me impidiera entrar o desenvolverme con naturalidad en esa operación que realicé.
responsable de la perra que entró dentro de la furgoneta aseguró ante la insistencia de los abogados que en caso de que en esa furgoneta hubiera transportado realmente decenas de kilos de explosivos horas antes, su perra lo habría detectado sin duda. Ambos perros no solo fueron incapaces de detectar la presencia de un resto de varios gramos de goma seco, sino que tampoco advirtieron que en esa furgoneta habían viajado decenas de kilos de dinamita. En el caso de que en esa furgoneta se hubieran transportado 50 o 30 kilos de explosivos, ¿el perro había detectado ese olor? Sí, lo había detectado, inmediatamente lo había, pues quedan residuos del explosivo y el perro lo había detectado. Bien, lo que le pregunta el letrado es que si esa cantidad introducida dentro de una bolsa de plástico de basura cerrada, introducida a la vez dentro de una mochila bien cerrada a las cremalleras, podría haber sido detectada o podría haber fallado el perro en su detección. No si hay bastante cantidad, como dice usted, y eso, pues es fácil que el animal lo detecte, porque siempre queda la manipulación de la bolsa de esto y quedan rectos. Pero podría ser que no, en algún momento. Si hay tanta cantidad, sí le digo, si la cantidad es pequeña es difícil. Externamente por dos perros. Uno de ellos llegó incluso a entrar dentro de la furgoneta y tuvo su nariz a escasos centímetros de donde luego apareció, según el acta de inspección, el resto de cartucho. Pero ninguno de los perros olió ningún explosivo. Para explicar que no olieran el explosivo en Alcalá, se especuló en la Comisión 11M con que esos perros podían estar cansados de efectuar intervenciones aquella mañana. Pero lo cierto es que esos perros solo habían hecho 2 servicios antes de ir a Alcalá y no habían estado en ningún momento en ninguno de los escenarios de explosión. Así que la explicación de que tenían la nariz saturada no se sostiene. ¿De dónde salen todas esas pruebas que aparecieron en la furgoneta? Cuando la furgoneta fue llevada al complejo policial de Canillas, aparecieron prendas de ropa, un resto de explosivo y 7 detonadores. Dejando aparte que esas prendas de ropa no fueron vistas por nadie esa mañana en Alcalá y que el resto de explosivo no fue olido por los perros, tampoco la presencia de detonadores tiene ningún sentido. Si las bombas ya estaban montadas, los terroristas no tenían ninguna necesidad de introducir en la furgoneta 7 detonadores sueltos. El tratamiento dado a las pruebas supuestamente encontradas en la furgoneta arroja también nuevas sombras. Según los informes policiales, en esa furgoneta apareció, al registrarla en comisaría, una cinta coránica junto con las otras pruebas. De hecho, esa cinta fue muy importante a la hora de convencer a la opinión pública de la autoría islámica. Sin embargo, no parece que la propia policía diera a esa cinta una gran importancia, porque cuando devolvieron la furgoneta a su dueño, se la devolvieron con cinta coránica incluida, en lugar de conservar la cinta como prueba. Por lo que respecta al explosivo, en la furgoneta de Alcalá apareció un resto de goma seco que se envió a analizar a la policía científica, junto con una muestra patrón extraída de un cartucho de goma seco. Y el resultado de ese análisis arrojó un resultado curioso. El resto encontrado en la furgoneta Kangoo era en efecto goma seco, pero estaba contaminado con metenamina, un componente que se usa, entre otras cosas, para preparar explosivos militares, como por ejemplo el RDX. En el explosivo de la mochila de Vallecas, sin embargo, no apareció metenamina. Por tanto, ambos explosivos tenían un origen distinto. Todavía más curioso es el hecho de que la muestra patrón enviada por los TEDx también estaba contaminada con metenamina. La lógica nos dice, por tanto, que el resto encontrado en la furgoneta Kangoo y la supuesta muestra patrón no eran más que 2 trozos de un mismo cartucho de explosivo. Para no tener que explicar cómo era posible que el resto de explosivo de la furgoneta estuviera contaminado y, sobre todo, que la supuesta muestra patrón estuviera contaminada de la misma manera, el jefe de los TEDx, Sánchez Manzano,
envió al juez del Olmo un informe donde se ocultaba esta anomalía y donde se le hacía creer que la metenamina forma parte de la composición de la goma 2 Eco. Como patrón está contaminado de un elemento que no forma parte de la goma 2 Eco, que es la metenamina. Sí. Y luego, además, que es una de las aportaciones que hace, en estas aportaciones científicas los pequeños pasos suponen grandes avances, ¿no? Ese análisis de la granulación de la dinamita, donde se ve que es igual exactamente el trocito de la Kangoo del trocito de la muestra patrón. No es que los dos tengan el mismo contaminante, la misma metenamina, es que la granulación, es que son iguales. Es que son exactamente iguales. Todo por pereza de no ir a por otro cartucho. ¿A través de qué procedimiento llegan ustedes a la impresión de que lo que se encuentra en la Kangoo es goma 2 Eco y no otra cosa? La goma 2 Eco se utiliza en la unidad para prácticas, inmediatamente la identifican los TEDAS. Mi grupo está encuadrado en la Jefatura Superior de Madrid. Nosotros no hemos realizado nunca prácticas con dinamita goma 2 Eco. ¿Y no tienen ustedes en sus dependencias muestras patrón de goma 2 Eco? No. Y sus TEDAS se preparan en la misma academia para la diplomatura que el resto de los TEDAS. Sí, claro. O sea que es única, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y en esa academia no se hacen prácticas con goma 2 Eco? No. Toda la investigación, que concluye en atribuir los atentados a los islamistas, se construye a partir de lo que se nos presentó como la mochila encontrada en la comisaría de Vallecas, que en realidad era una bolsa de viaje, y así nos referiremos a ella en adelante. A partir del teléfono móvil y la tarjeta telefónica encontrados en esa bolsa, la policía logró identificar en un tiempo récord a los presuntos autores de los atentados. Además de un teléfono y una tarjeta telefónica, esa bolsa contenía 10 kilos de goma 2 y tornillería usada como metralla para incrementar los efectos mortíferos. Supuestamente, esa bolsa provenía de la estación de El Pozo y fue encontrada entre los bultos rescatados de esa estación en la comisaría de Puente de Vallecas. Sin embargo, los datos contenidos en el sumario apuntan a que esa prueba de cargo fundamental podría no ser otra cosa que una prueba fabricada. El primer indicio lo encontramos en las autopsias practicadas a las 192 víctimas mortales. Ninguno de esos 192 cadáveres presentaba restos de tornillos, clavos, tuercas o elementos similares. Así pues, las bombas que mataron a esas 192 personas no estaban cargadas con metralla. Entonces, ¿cómo se explica que en la bolsa descubierta en Vallecas sí hubiera metralla? Tampoco se encontró metralla en ninguno de los trenes. Tan solo en el de la calle Tellez pudieron recogerse algunos clavos sin cabeza cuya procedencia no está clara. De todos modos, esos clavos tampoco son del mismo tipo que los que tenía la bolsa de Vallecas. Esta diferencia fundamental entre las bombas que sembraron de muerte los trenes del 11M y la descubierta en la comisaría parece confirmar que la bolsa de Vallecas nunca estuvo en los trenes. Pero hay otros indicios. En primer lugar, en las autopsias tampoco aparecen restos de goma 2, que es el explosivo que tenía la bolsa de Vallecas. El único componente químico detectado en las autopsias corresponde a los restos del producto usado para extinguir los fuegos tras los atentados.
En segundo lugar, aquel 11 de marzo hubo un total de 13 bombas. 10 de ellas estallaron en los trenes. Otras 2 fueron detonadas por los TEDx. Y la 13ª es la bolsa de Vallecas. De las 2 bombas que los TEDx hicieron estallar, sabemos muy pocos detalles. Pero tenemos la descripción de un testigo privilegiado que nos habló del contenido de una de ellas. Jacobo Barrero, el policía municipal que encontró en el tren de El Pozo una bomba sin estallar y la sacó al andén, donde los TEDx la detonaron. Las diferencias entre esa mochila que encontró Jacobo Barrero y la bolsa de Vallecas son muy notables. La que encontró Jacobo Barrero era efectivamente una mochila, mientras que la bomba de Vallecas estaba en una bolsa de viaje. La cantidad de explosivo en ambas mochilas era distinta. También era distinto el color de los cables. Rojo y negro en la mochila encontrada por Jacobo Barrero. Rojo y azul en la bolsa de Vallecas. En la mochila encontrada por Jacobo Barrero, el explosivo estaba alojado en una tartera, mientras que en la de Vallecas, el explosivo estaba metido en una bolsa de plástico. Según declararon los policías que acordonaron la mochila encontrada por Jacobo Barrero, el teléfono móvil de esa mochila estaba encendido, lo que apunta a que esa bomba debía haberse activado mediante una llamada telefónica. Sin embargo, en la bolsa de Vallecas, el teléfono estaba apagado, lo que quiere decir que debía activarse utilizando la función de alarma despertador. En tercer lugar, en el explosivo de la bomba que los terroristas del 11M depositaron junto a las vías del AVE el 2 de abril, se encontraron restos de ADN de uno de los terroristas, lo que indica que el explosivo fue amasado con las manos desnudas. Sin embargo, en el explosivo de la bolsa de Vallecas no aparecen restos de ADN. En cuarto lugar, la hora a la que estaba programado el teléfono en la bolsa de Vallecas no se corresponde con la hora a la que explotaron las bombas en la estación de El Pozo. Se supone que esa mochila provenía también de la estación de El Pozo, como la que encontró el policía municipal. Sin embargo, las 2 bombas que hicieron explosión en la estación de El Pozo estaban programadas para las 7:38, mientras que la bolsa de Vallecas lo estaba para las 7:40. En quinto lugar, la bolsa de Vallecas no era una verdadera bomba. Tal y como estaba montada, no hubiese hecho explosión nunca. No se había utilizado ningún tipo de cinta aislante, ni soldadura para unir los cables entre sí, y 2 de los cables estaban sueltos. Este dato crucial no fue revelado al juez del Olmo hasta 4 meses después. En sexto lugar, el explosivo encontrado en la bolsa de Vallecas no coincide ni con el de la furgoneta de Alcalá, donde además de goma 2 apareció metenamina, ni con las bombas que estallaron en los trenes, donde, según el jefe de los equipos de desactivación, el 11M, lo que se utilizó fue explosivo militar. Pero todavía existe un elemento añadido aún más extraño. Nadie ha sido capaz de dar una explicación racional de por qué apareció aquella bolsa en la comisaría de Puente de Vallecas. Examinemos el recorrido teórico de esa bomba. Supuestamente, aquella bolsa provenía del tren de El Pozo, pero nadie la vio en aquella estación. Los TEDx revisaron uno a uno todos los bultos sin detectar esa bolsa de Vallecas. ¿Cómo es posible que no vieran esa bolsa de viaje que pesaba 15 kilos? Tampoco la vio nadie en ningún otro punto del trayecto entre la estación de El Pozo y la comisaría, según consta en las declaraciones de los testigos ante el juez. Pero lo más extraño es el supuesto viaje que esa mochila hizo durante el 11 de marzo.
Veamos por qué. Inicialmente, los bultos de la estación de El Pozo fueron llevados a la comisaría de Villa de Vallecas por orden de la juez de guardia. Sin embargo, el juez del Olmo dio orden de llevar todos los bultos a IFEMA, así que los de la estación de El Pozo se llevaron al recinto ferial. Después, alguien dio una segunda contraorden diferente de las instrucciones del juez. Esa segunda contraorden mandaba a los policías encargados del traslado que llevaran los objetos encontrados en el pozo a la comisaría de Puente de Vallecas. La excusa esgrimida para sacar las cosas de IFEMA, en contra incluso de la opinión de los policías allí destacados, era la de catalogar los bultos antes de llevarlos de nuevo al recinto ferial. ¿Por qué ese empeño en llevar los bultos del Pozo a la comisaría de Puente de Vallecas? Una comisaría a la que no correspondía la zona de la estación de El Pozo. Por tanto, son muchos los datos que apuntan la falsedad de la bolsa de Vallecas. Ausencia de metralla en las víctimas. Ausencia de goma 2 en las autopsias. Diferencias con la mochila encontrada por el policía municipal Jacobo Barrero. Falta de rastros de ADN en el explosivo amasado. Hora diferente de programación del teléfono. El hecho de que la mochila estaba preparada para no explotar. Diferencias con el explosivo encontrado en la furgoneta de Alcalá. La supuesta utilización de explosivo militar en los trenes. Y la inexplicada aparición en la comisaría de Puente de Vallecas después de un extraño e injustificado recorrido por todo Madrid. En la madrugada del 11 al 12 de marzo de 2004, una mochila apareció en una comisaría de Vallecas con una bomba en su interior. A pesar de que los CEDAS habían recorrido hasta 4 veces cada vagón del tren del Pozo y de que tampoco nadie la vio en su recorrido hasta la comisaría de Puente de Vallecas, muchos son los indicios de falsedad de esa prueba. En el juicio ha quedado acreditado que ningún funcionario policial se responsabiliza de haber encontrado la mochila en la comisaría de Puente de Vallecas o en el tren del Pozo. Tal y como se ha podido ver, y así lo recalcó durante las sesiones el propio juez Bermúdez, la mochila número 13 no figura en ninguno de los inventarios de material redactados en esos 2 escenarios. No consta, por tanto, que fuera encontrada, lo que implica que tampoco consta en ningún documento a qué hora y por quién fue encontrada realmente. Gracias. ¿Alguna defensa más? Señora, cuando dice usted que está inventariando lo que le dicen que procede de la estación del Pozo, ¿las bolsas negras grandes están numeradas? No. No están numeradas. Que yo recuerde no estaban numeradas, no. ¿Usted no recuerda dónde se interrumpió la relación? Si eso es evidente, si usted encuentra una bomba no va a seguir inventariando. Ya. Lo que le digo es, ¿usted no recuerda dónde se produce esa interrupción? Pues la verdad es que no lo recuerdo. Puedo intentar examinar por si hago memoria, pero... Inténtelo, por favor, porque es importante. En el sentido de la pregunta, señor letrado, no se le escapa a ninguno. Es que si en las bolsas aparecen nombres, se puede relacionar directamente o en parte con esa bolsa. Comprensible que obviamente se encuentra una bomba, no van a seguir inventariando, pero es importante. ¿Recuerda usted o no le es posible? La verdad es que no recuerdo. Bien. El jefe provincial de los TEDAS en Madrid aseguró en el juicio que el tren del Pozo había sido recorrido por los TEDAS no 2, sino 4 veces en busca de artefactos explosivos. Aún así, la versión oficial sostiene que se les escapó un artefacto explosivo de 11 kilos. Cuando llegué allí, como he dicho antes, existía un gran caos. Entonces pregunté a los TEDAS que estaban que si se habían revisado todos los trenes, porque no solamente estaba el tren explosionado, había más trenes. Me contestaron que no. Formé equipos de los TEDAS porque allí había mucha gente TEDAS, se desplazaron, pues aparte de los de mi grupo, había gente de la unidad central, se formaron equipos de 2 y mandé que se revisaran todos los trenes, de cabeza a cola y de cola a cabeza 2 veces. En el Pozo se revisaron todos los trenes. Si no apareció ninguna mochila,
sería porque se lo hubiesen, digo yo, es una teoría, se las podrían haber durado antes. Lo que sí estoy totalmente convencido de que después de la revisión de los teras que trabajaron allí, no había ni una sola mochila que contuviese un artefacto explosivo, y eso se lo puedo asegurar, porque lo hicieron y me consta concienzudamente. Es más, lo dije 2 veces y cuando hablé con ellos me dijeron que no, que lo habían hecho 4. Sigue sin explicación el hecho de que en la mochila número 13 hubiera 650 gramos de tornillería destinada a ser empleada como metralla, ya que en los cuerpos de las 191 víctimas no había tales elementos. En los cuerpos de las víctimas del 11M había metralla terrorista, había clavos, había tornillos. Nada, nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes, pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. En el juicio se han confirmado todas las informaciones que se tenían sobre las diferencias entre la mochila número 13 y las que los TEDAS hicieron explotar tras ser encontradas intactas en los trenes. En el mismo juicio, Barrero se reafirmó en su declaración, mientras que los TEDAS que habían ido mutando las suyas durante la instrucción ratificaron la última de sus descripciones de la mochila obrante en el sumario, quedando constancia de claras contradicciones entre su versión definitiva y lo observado por el policía municipal. Saqué la mochila debajo del asiento, la abrí y bueno, la puse encima del asiento para revisarla. Y bueno, pues comprobé que había un teléfono móvil, unos cables, una maraña de cables, yo creo que eran 2, no, tampoco lo puedo decir con exactitud porque estaban enmarallados, rojo y negro, eran los colores de los cables. Declaró que lo que encontró dentro de la mochila donde se metían los cables, que le pareció que era una tartera. ¿Por qué le pareció eso? Bien, dije tartera, como podía haber dicho recipiente de plástico. A mí me parecía algún recipiente de plástico, plastificado. Me pareció que tenía una tapa anaranjada. Entonces yo lo califiqué como tartera. El miembro de la policía científica responsable de fotografiar la mochila número 13 durante su desactivación en el Parque Azorín ratificó en el juicio su declaración. No le permitieron realizar las fotografías una vez desactivada la mochila, como indica el protocolo de actuación de la policía científica, y le quitaron el carrete. Esas fotografías no han sido adjuntadas al sumario y el episodio no está recogido en ningún documento oficial más allá de la declaración de este agente. Oficialmente no existen. No hay constancia de que se hicieran fotografías. Vemos cómo hay destellos de flash, vemos cómo se producen esas fotografías y entonces nos acercamos al artefacto. No vemos ningún tipo de bolsa de deportes, en ningún momento hay bolsa de deportes. Pero antes de irnos, el comisario general de Seguridad Ciudadana me dice: deme usted el carrete de la cámara de fotos. Sí. Entrégueselo usted a los artificieros. El carrete desaparece. Es más, no tengo conocimiento del destino del carrete y por las preguntas que he hecho, nunca se han hecho esas fotos. Con posterioridad al juicio se ha demostrado que el único vestigio de ADN encontrado en la mochila número 13 pertenece a un individuo de raza blanca, descartando los científicos con más de un 99% de probabilidades que pudiera tratarse de un magrebí. Agentes de la UCIE reconocieron ante el tribunal que no le entregaron al juez instructor la mochila número 13 encontrada en la comisaría de Puente de Vallecas, sino una que compraron ellos mismos en una tienda que era textualmente muy parecida a la que había salido en los medios. Hasta pasados más de 2 años, el juez instructor Juan del Olmo no fue consciente de que la mochila que constaba en el juzgado no era sino una réplica aportada por la policía. Y al folio 92.592 procede usted a remitir una bolsa azul de nylon al juzgado. Sí. ¿Qué bolsa azul es esta? Esa es la bolsa azul que se compró en el número 14 de la calle Caravaca. Enfrente de esa bolsa se compró simplemente porque nos parecía calcada a las que habíamos visto en los medios que habían estallado en los trenes. Ha hablado de lo que remitieron al juzgado. Bien,
La mochila o bolsa que ustedes compran, ¿que es una bolsa de deporte o una mochila? Era una bolsa de asas. Aclarado, es una bolsa de asas. Nos parecía calcada a las que habíamos visto en los medios que habían estallado en los trenes. Hablando de la bolsa de Vallecas, pues nos confirmaba uno de los funcionarios policiales que hemos visto declarar que la famosa bolsa que se le envía a Del Olmo pues no era la bolsa de Vallecas, sino una que habían comprado en una tienda cercana a ese locutorio de Lavapiés donde se detuvo a 3 personas en plena jornada de reflexión, el 13M. Y bueno, uno podría preguntarse para qué compraron esa bolsa. ¿Cómo sabían que en ese establecimiento se vendía una bolsa similar a la que apareció en la bolsa de Vallecas? Porque anda que no hay establecimientos comerciales en Madrid. ¿Por qué le envían a Del Olmo la bolsa que no era, es decir, la comprada en lugar de la de Vallecas? Y sobre todo, ¿por qué dice este funcionario policial que compró esa bolsa duplicada después de ver en los medios la bolsa de Vallecas? Difícilmente pudo ver en los medios la bolsa de Vallecas, porque la bolsa de Vallecas fue por primera vez publicada a través de una cadena de televisión americana muchos días después de que esa bolsa duplicada fuera comprada en un comercio de la calle Caravaca. La sesión de tarde comenzaba con la declaración de un nuevo testigo, un inspector de la Policía Nacional que ha vuelto a sacar a la luz la mochila de Vallecas. Ha reconocido que las primeras investigaciones se centraron en averiguar dónde se vendió el teléfono que se encontró en la bolsa a la que se ha referido como la que no explosionó. Curiosa la reacción del inspector cuando Gómez Bermúdez le pregunta si se está refiriendo a la mochila de Vallecas. Por mochila o bolsa sin explosionar entendemos la localizada en el pozo, ¿no? Sí. Que luego se lleva a la comisaría de Vallecas. No intervengo en la cadena de custodia. Sí, no le estoy preguntando eso. Pero en cuanto a la cadena de custodia de la famosa mochila, nada se ha podido demostrar por el momento, ni tan siquiera de dónde procedía. Algunos informes del sumario sostienen que de IFEMA, sin embargo, la gente que la encontró no sostiene lo mismo. ¿Usted tiene conocimiento de dónde procedían esos efectos? Lo que yo tenía conocimiento, lo que me dijeron es que venían de la estación del Pozo. ¿Esto lo sabe por sus compañeros o por la subinspectora que estaba, o el subinspector de servicio que estaba en ese momento? Pues por los compañeros. Tenemos que nadie vio a esa mochila en los trenes, nadie la vio en el trayecto entre el Pozo y la comisaría de Puente de Vallecas. Existen numerosísimas contradicciones en los testimonios de quienes participaron en el traslado de los bultos del Pozo, y encima ese traslado a la comisaría de Puente de Vallecas se hizo en contra de la orden del juez del Olmo de llevar las cosas a IFEMA. Todo eso es aceptado por el tribunal. Los TEDx, como declaró el jefe provincial de los TEDx ante el tribunal, revisan 4 veces la estación del Pozo y no encuentran esa mochila. Y luego esa mochila aparece en una comisaría. En fin, el tribunal incluso reconoce ese inexplicable periplo que la mochila realizó por todo Madrid y dice que, bueno, pues, ¿qué le parece de lo más normal? Veamos cuál fue ese periplo. No existe ruptura de dicha cadena de custodia. La prueba es auténtica. Cuestión diferente, aunque sin consecuencias jurídicas, es el extravagante periplo de los efectos. Con este paradójico discurso, que también se reproduce en el texto de la sentencia, el Tribunal del 11M daba por zanjada la polémica sobre el recorrido de la mochila de Vallecas. El fallo suscribe la versión oficial y, por tanto, ese periplo extravagante al que hace referencia. Según lo establecido por el tribunal, la mochila se encontraba entre los efectos recuperados en la estación del Pozo, objetos que se habría ordenado trasladar hasta la comisaría de Villa de Vallecas. Una vez allí, y sin llegar a ser descargados, se decidió que los efectos, entre los que se encontraría la famosa mochila, fueran llevados a otra comisaría cercana, la de Puente de Vallecas. En esta ocasión tampoco se llegaron a bajar las bolsas de las furgonetas y se ordenó que fueran transportadas hasta el pabellón 6 de IFEMA, donde se habrían depositado en una zona acotada y vigilada de forma permanente. Pero allí no terminó el periplo. Horas después se dio la orden de volver a buscar los efectos y llevarlos de nuevo a la sede policial de Puente de Vallecas, donde se habrían colocado en una habitación cerrada bajo llave y con un funcionario custodiando la puerta. Sobre las 2 de la madrugada del 12 de marzo, cuando se procedió a efectuar una relación de los efectos, se encontró la mochila que servía de contenedor de un artefacto explosivo. Finalmente, tras ser localizada, se llevó al Parque Azorín, donde la bomba habría sido desactivada sobre las 4 o las 5 de la madrugada.
Observen ustedes qué curioso viaje, pero lo más bonito es la excusa que se dio para el viaje. Del Olmo había ordenado que los bultos fueran llevados a IFEMA para poder ayudar en las tareas de identificación de los cadáveres. Entonces resulta que cuando ya están allí los bultos en IFEMA, alguien ordena que se lleven a la comisaría de Puente de Vallecas con el fin, y cito textualmente el sumario, de catalogarlos antes de llevarlos a IFEMA. Oiga, si ya los tenía en IFEMA, ¿por qué no los cataloga allí? ¿Se los lleva de IFEMA para catalogarlos y devolverlos a IFEMA? En fin, bueno, pues esto al tribunal le parece estupendamente. Y le parece estupendamente a pesar de los siguientes dos indicios de falsedad que vamos a recordar ahora mismo. El quinto de los indicios era que esa mochila no aparece en el listado de los bultos catalogados en la estación del Pozo. Y además, no hay acuerdo entre los testigos sobre la hora exacta a la que aparece esa mochila. Unos dicen que aparece a la 1:30, otros que a las 2 menos cuarto, otros que a las 2. Es decir, una bomba como las que había estallado en los trenes y no queda registrado en ningún sitio. Ni siquiera queda registrado en los telefonemas del 091, que viene la hora a la que supuestamente se tendría que dar aviso a los superiores de los policías que encontraran la mochila. Y después de llevarse los bultos desde IFEMA a Puente de Vallecas para catalogarlos, aparece una bomba y justo esa no la catalogan. Es estupendo, ¿eh? Está muy bien todo el episodio. ¿Pero qué dice el tribunal con respecto a eso? También vuelve a decir que efectivamente no está catalogada la mochila y que hay contradicciones en cuanto a la hora, pero tampoco pasa. Esta semana también nos ha dejado el testimonio de Jacobo Barrero, el policía municipal que encontró una mochila sin explosionar en un vagón de la estación del Pozo. Barrero ha asegurado que contenía un teléfono móvil con cables rojo y negro y debajo un recipiente de plástico anaranjado. A pesar de que la fiscal intentó que el policía convirtiera el cable negro en azul, como el encontrado en la mochila de Vallecas, Barrero no dudó en ratificarse. Veo un amasijo de cables rojos y negros. Sí, el color de los cables era rojo y negro. ¿Rojo y negro, rojo y azul? Yo vi rojo y negro. Contradicciones, nuevas revelaciones e intentos de sacar adelante la versión oficial a cualquier precio. En los cuerpos de las víctimas del 11M había metralla terrorista, había clavos, había tornillos. Nada, nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes. Pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Uno de los primeros testigos en declarar era el TEDAX que desactivó la ya conocida como bolchila. Este subinspector aseguraba que la supuesta mochila bomba era una chapuza y un error incomprensible. Desde mi punto de vista, no cuadra la confección del teléfono móvil, porque aunque es sencilla, es muy ingeniosa, y no cuadra con el empalmado de los cables. Es decir, da la sensación de que alguien elaboró el teléfono móvil, porque está muy bien confeccionado, es simple, pero tuvo que probarse previamente para ver si efectivamente daba tensión suficiente para energetizar el detonador. Y eso no cuadra con la pequeña chapuza, entre comillas, de no encintar los cables, ¿no? Sánchez Manzano ocultó al juez del Olmo la radiografía que demostraba que la mochila de Vallecas nunca podría haber estallado porque tenía los cables sueltos. Igualmente, el sumario del 11M pone de manifiesto que Sánchez Manzano ocultó que el explosivo hallado en la furgoneta de Alcalá y el encontrado en la mochila de Vallecas no coincidían. A todo ello se incorpora un dictamen pericial que demuestra técnicamente que el comisario tampoco dijo la verdad sobre el teléfono de la mochila de Vallecas. Sánchez Manzano aseguró que el famoso Triumph 110 guardaba en su memoria la fecha y la hora para la que estaba programado, algo totalmente imposible, ya que este modelo borra los datos almacenados al ser retirada la batería, como así sucedió. Una vez que queda científicamente, pericialmente demostrado que lo que nos han dicho sobre el teléfono es mentira, pues las dudas sobre una mochila que nadie vio en los trenes, que ya eran enormes, que resulta que los cables estaban desconectados.